Vasconcelos Radio presenta Oaxaca, retrospectiva y perspectivas. Oaxaca. Sol de los arenales. Buenas tardes, el día de hoy nuevamente les damos la más cordial bienvenida a quienes nos estén escuchando y viendo por este medio. Una vez más estamos con nuestro podcast sabatino titulado Oaxaca Retrospectiva y Perspectivas. Hemos llegado al episodio número 15. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que últimamente en estas últimas por lo menos 2 semanas, del 5 de abril para acá, se ha comentado bastante y tiene que ver con el conflicto diplomático entre México y Ecuador. Y para ello tenemos a dos invitados, una invitada, un invitado, expertos en tema de relaciones internacionales. En primer lugar tenemos aquí a la maestra Naraí del Carmen Carrasco Silva. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Mar, maestra en Administración y Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México y también es docente en esta Universidad José Vasconcelos. Bienvenida, maestra Naraí. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Gracias, maestro, también Adrián, maestro Javier, por la invitación aquí a nuestra casa, el Sistema Vasconcelos. Va a ser una charla bastante interesante, así es que es un placer, un honor poder estar en esta mañana con ustedes. Efectivamente, creemos que va a ser bastante interesante y por eso invitamos a que no nos vayan a abandonar, o si nos van a ver posteriormente, bueno, pues quédense hasta el final, pues seguramente les va a gustar esta charla. Por otra parte tenemos al maestro Javier Adrián Barroso Espinosa. Él es licenciado en Relaciones Internacionales también por la Universidad del Mar, maestro en Administración por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actualmente es coordinador de estudios internacionales de aquí, de nuestra universidad. Bienvenido, maestro. Pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, qué gusto poder compartir ahorita este grupo de ideas sobre un tema que es bastante relevante y que sin duda pues pueda generar mucha controversia. Sí, efectivamente, vamos a empezar entonces a charlar más que digamos a exponer, o básicamente sería una charla aquí entre nosotros para analizar un poco la situación de este conflicto diplomático de nuestro país con Ecuador, cuando si no me equivoco fue el viernes 5 en la noche, cuando todos nos enteramos del ingreso de la policía de Ecuador a la embajada mexicana. Entonces, de entrada, bueno, vamos a, si les parece, buscamos un poco los antecedentes, cómo ha sido la relación de México con América Latina en lo general, para tener un marco de contexto para poder analizar. No sé quién quiera empezar aquí. Adelante. Ok, bueno, estamos hablando de una relación que data aproximadamente de 200 años, desde que se independizan ambas naciones. México, por su parte, en 1810, un año antes, 1809, Ecuador también se independiza. Entonces son dos naciones que vienen de una historia compartida. Ambas fueron colonias de España, de la potencia España. Entonces, en cuanto a cultura, estamos hablando de que comparten gran parte de tradiciones, gran parte de idioma, y la identidad se comparten entre ambas naciones. Entonces es una relación tanto diplomática, económica, cultural, política, que tiene prácticamente 2 siglos, y estamos diciendo que se ha roto esa relación, ¿no? Entonces, desde principios del siglo XIX, cuando se refuerzan estos lazos entre ambas naciones por pues el reconocimiento internacional de estas independencias, una a la otra nación se apoyaron entre sí, se reconocieron y pues se dieron este apoyo, ¿no?, a nivel internacional, que era para hacer un contrapeso, ¿no?, a las grandes potencias.
Sin embargo, pues el día de hoy estamos viendo una ruptura, ¿no? Entonces, de eso eso nos compete el día de hoy, comentar un poco acerca de la situación y, pues no sé, maestro, ¿qué otra cosa podemos aquí incluir sobre el tema de las relaciones con Ecuador? Algo que yo creo que cabe sobresaltar, y digo ahorita, como dice, pues haciendo más a modo de plática, la verdad es que el hecho de poder entender la actuación que tiene México para América Latina, o bueno, todos los países que están en el centro y sur, la verdad es que siempre se han visualizado como especie de, llamémosle, gran hermano, que era el contrapeso y... No quiero decir, no me gusta mucho la idea de puente, pero sí efectivamente era quien tenía como esta relación más cercana por la obviedad geográfica con Estados Unidos, pero que para todos estos pueblos, y por supuesto incluido Ecuador, fue siempre como el hecho de poder tener ese apoyo, y quien les hacía precisamente este contrapeso para poder llevar a cabo diferentes negociaciones. Por ello, siempre México con América Latina ha sido como muy cercano en diferentes ámbitos, no nada más hablamos de temas políticos, económicos, sociales, porque ha sido como el que de repente ha tenido la fortaleza de poderle decir de repente a Estados Unidos, oye, así no son las cosas, ¿no? O por decirlo de alguna manera un tanto coloquial, de no te metas de esa forma con el hermano pequeño, ¿no? O el hermano, en este caso ecuatoriano, porque pues todos sabemos que Estados Unidos ha tenido pues una injerencia en todos estos países, y México jugó este papel de también llevar a cabo este contrapeso. Por ello, México con todos estos países, incluido por supuesto Ecuador, siempre ha tenido como esa buena relación. Y es también, yo creo, uno de los detonantes que puede generar un significado muy importante el hecho de que ahorita se genere esta ruptura, ya que pues creo que la última ruptura fue por ahí de los años 70, que México decide romper relaciones diplomáticas. Entonces tenemos aquí un antecedente pues bastante... ¿Pero con Ecuador o con otro país? No, con otro país. Y ahí pues vemos que la relación de México siempre ha sido muy buena. Siempre México ha sido como bastante objetivo y tiene pues ahí en su política exterior como muy bien definido cómo va a llevar a cabo esas relaciones. Pero bueno, igual. Sí, efectivamente creo que coincido con ustedes en el sentido de que México ha sido como el referente en América Latina en cuanto a ese liderazgo que se ha establecido, como bien decían ustedes, no solamente ahorita, sino que eso es un papel histórico que ha tenido México en América Latina, y así lo reconocen. Y más allá, porque creo que México y Brasil como que son los dos grandes gigantes en América Latina, pero geográficamente evidentemente está ahí Brasil, pero culturalmente creo que es mucho más con México, por muchas situaciones, ¿no? Primeramente por el idioma, pero segunda parte también de la cultura mexicana ha permeado bastante en toda Sudamérica, y entonces eso también se convierte en un referente. Pero sí, efectivamente creo que México ha sido un referente muy importante en América Latina y ha tenido una política de asilo que no es en estos momentos, y creo que ese es otro punto que me gustaría que platiquemos después, porque creo que esa política de asilo ha estado sustentada históricamente, por lo menos desde el siglo pasado, desde el siglo XX, que no solamente es con América Latina, sino con otros países también de Europa o en otros contextos. Entonces vamos a pasar, si les parece, a platicar sobre las doctrinas o la doctrina que ha regido la política exterior de México en el ámbito internacional. No sé quién quiera empezar. Pues si gustan, bueno, ahora sí que yo tomo la batuta en ese sentido, y que algo que comentó la maestra y que por ahí podemos empezar a definir de dónde surgen estas doctrinas. Creo que, como ella bien apuntó, el hecho de reconocer nuestro pasado, conocer qué es lo que ha sucedido con México históricamente, que hemos sido conquistados o inclusive tratado de ser conquistados por diferentes países y naciones, y que esto dibujó en México la generación de una política exterior basada primero en y la más importante quizás, no intervenir, por ejemplo, directamente con lo que sucede en un país, no generar como estos posicionamientos tan tajantes posiblemente como lo pueden hacer otras naciones. Llámese el ejemplo de Estados Unidos, una potencia que
en su política exterior y sus doctrinas le dicen, sí, tú tienes que hacer, pero México dice no, cada quien define cómo se lleva a cabo internamente, y por ello me refiero, por ejemplo, a la doctrina Carranza, que de ahí surge el principio de no intervención, precisamente porque recoge todo este hecho histórico y dice, no es por ahí la forma en que tenemos que desempeñarnos como país, no es lo que deseamos generar, porque todos los estados, y entendiendo lo que implica ser un estado, somos iguales. Al ser iguales, entonces no tenemos que ponernos unos sobre otros, y que de esta manera, pues bueno, se desaprueba cualquier tipo de intervención. Recordemos la intervención francesa, la estadounidense, evidentemente la conquista española. Por eso creo que hay que tener como mucha conciencia sobre este hecho histórico, y bueno, eso podría aportar sobre la primera doctrina Carranza. Sí, ¿cómo se traduce esta doctrina, la doctrina Carranza de no intervención? Bueno, nace justamente en el contexto de la invasión estadounidense a México. Quienes estaban siendo objeto de la invasión, pues fue México por su parte. Entonces nace este principio o esta doctrina que pues justamente es un escudo, ¿no? Para toda América Latina, no solamente para México. Es un escudo del cual pues hacen uso prácticamente todas las naciones latinoamericanas. ¿Y cómo se traduce en el hecho, en la relación de México-Ecuador? Pues justamente dentro de los principios de política exterior sabemos que una embajada es una extensión del territorio del país de procedencia, es decir, en este caso la embajada mexicana en Ecuador pues es una extensión del territorio mexicano como tal. Entonces la invasión por parte de Ecuador no fue en territorio que estemos hablando cercano aquí en donde nos ubicamos, México, sin embargo fue al territorio de la embajada, ¿no? Como tal. Entonces desde ese punto de vista México hace pertinente su participación, su argumento, en el sentido de que pues una nación que ha sido parte de una relación diplomática, económica, política, como ya hemos mencionado, pues está rompiendo, ¿no? Este principio que durante, pues como ya mencionamos, 200 años se ha respetado, ¿no? Entonces, técnicamente, entonces lo que quieren decir ustedes es que técnicamente México fue invadido. Pues sí, de acuerdo. O sea, no en el territorio, pero digamos desde el punto de vista jurídico, o sea, técnicamente sí fue, digamos, invadido, en el sentido de que fue, tomaron la embajada, que es una extensión del territorio, hablando legalmente, sí, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, por supuesto. Así es. ¿Sí? Entonces, a raíz de esto ha habido una serie de reacciones, tanto a nivel Latinoamérica, a nivel continental, como a nivel mundial. O sea, ha habido reacciones desde cada uno de los países, desde los organismos como la OEA, ayer antier fue la reunión de la CELAC, por ejemplo, la Unión Europea, y muchas organizaciones dentro del sistema internacional tuvieron estas reacciones y emitieron sus posicionamientos con respecto a este incidente. Pero me gustaría que entremos un poco entonces a desmenuzar un poco más también esto, cuáles son los impactos que derivan de este conflicto. Ok, en primer lugar, creo, ¿no? Sí, en varios ámbitos. Ha sido un efecto dominó, sinceramente, pero el primer paso que realiza la representación o la delegación mexicana, México como tal rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Ese es el primer o el efecto directo, y como consecuencia otro de los principios de la política exterior mexicana es la solución pacífica de las controversias. Entonces hace uso de su presencia en este tipo de foros, en este tipo de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, por la cual está haciendo una denuncia, ¿no? de este asalto que se realizó a la embajada mexicana. Entonces formalmente está haciendo una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, quien es el órgano encargado de dirimir, ¿no?, este tipo de controversias entre los estados y determinar qué responsabilidades tiene uno u otro estado
Entonces, al tener como principio de política exterior la solución pacífica de controversias, pues desde mi punto de vista es una acción muy pertinente el hecho de solicitar de manera jurídica ante estas entidades internacionales, pues que se dirima, ¿no?, el asunto y que se lleve a cabo la investigación, ¿no? Pero sinceramente los videos hablan por sí solos. Es una situación de violación de derechos humanos y pues de la dignidad, ¿no?, de aquellos representantes diplomáticos que estaban a cargo de la embajada mexicana. Entonces tenemos aquí un primer efecto inmediato, que es el rompimiento de las relaciones México-Ecuador y todo lo que eso implica, porque no solamente se trata de un rompimiento en el discurso o en el sentido de que no hay una relación ya directa, sino que eso tiene efectos. ¿Están de acuerdo? Efectos en, no sé, en la población, en relaciones económicas, en las visas o en los documentos, los pasaportes. No sé qué implica todo eso en el traslado o movimiento de las personas de un país a otro, ¿no? Sí, justamente como efecto, o bueno, los efectos secundarios están justamente tanto transporte, movimiento o desplazamiento de las personas de un país a otro. Sin embargo, también comentaba la canciller mexicana Alicia Bárcenas que se estaba negociando un tratado de libre comercio con Ecuador. Entonces se suspende esta negociación y pues dejan de lado, ¿no? Se deja o se guarda la carpeta en temas económicos. Entonces imagínense lo que representa para la economía de ambos países, no únicamente para México, quien fue vulnerado en sus relaciones diplomáticas, sino también para Ecuador, ¿no? Y pues prácticamente en estos foros como la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la CELAC, la Comunidad de Estados Caribeños y de Latinoamérica, pues prácticamente estamos viendo el respaldo a México, ¿no, maestro? Sí, y es que, bueno, cabe resaltar que la política exterior mexicana y este ámbito de cómo se dirige en su diplomacia, la verdad es que tiene un reconocimiento y un respaldo muy fuerte por siempre tener un apego siempre al tema normativo. Sabemos que los estados muchas veces nos hemos adherido a acuerdos, a tratados, a organizaciones internacionales, de tal modo que siempre es de buena voluntad. Entonces, cuando también un país le dice a otro, oye, pues sí voy a recibir tu embajada, sí voy a permitir que ese pedacito llamado Embajada de México en Ecuador se pueda situar acá, estamos abriendo una gran puerta. Es como darle ahora sí que la bienvenida a un amigo y decirle, pues sí, te puedes quedar aquí en mi casa. Y ahora que estamos teniendo este rompimiento, ojo, no es el rompimiento con el pueblo ecuatoriano, sino es simplemente porque ahorita las representaciones no se entienden, hubo un sobresalto sobre diferentes circunstancias y normativas pragmáticas cuestionables, por supuesto, porque sabemos que el hecho fue por dar un asilo político a un personaje que es perseguido política y creo que penalmente sería el término correcto en Ecuador. Sin embargo, apeguémonos a algo muchísimo más fuerte, que es esta norma o esta ley internacional que sí permite hacerlo, y en el cual en algún momento todos estos estados dijeron, ok, vamos a aceptar de que sí se puedan generar asilos políticos, aunque de repente yo, Ecuador, que es ahorita el caso objeto de estudio, sí efectivamente estoy persiguiendo a esta persona. Y comentábamos un poquito antes de entrar aquí al aire, el hecho de no es la primera vez que México tiene este comportamiento controversial, pero recordemos que, como bien apuntaban, el hecho de la dignidad humana, los derechos humanos y la vida misma deben prevalecer, y es algo que de repente México ha tenido que evaluar para poder decidir o no hacer este tipo de acciones, que es el asilo político. Y de tal forma que, reconociendo también que efectivamente hay muchas cuestiones económicas de por medio, que implica que también ya no esté nuestra representación en Ecuador, que si un conciudadano mexicano tiene alguna problemática en Ecuador, ¿qué sucede? Que no hay ese alguien que lo pueda proteger de manera inmediata con su connacional. Entonces sí se vuelve un problema. Imagínense, por ejemplo, si esto sucediera en Estados Unidos,
¿cuánta gente en México realmente quedaría realmente desprotegida? Y es también parte del papel que desempeñan nuestras embajadas en cada uno de los países. Por ello también es muy significativo el siempre tener una representación en cada estado. Ok, bueno, me gustaría que si nos enfocáramos un poco esa parte del asilo que ustedes decían hace un momento, de esa tradición que tiene México. Y es importante, ¿no? Aquí lo estamos analizando ya desde el punto de vista académico. Yo creo que nos estamos despojando un poco de simpatías o antipatías que pudiéramos tener, pero bueno, finalmente creo que a nivel nacional ha habido un consenso, en el caso mexicano me refiero, ha habido un consenso en el sentido de que fue realmente una invasión. Y mucho de lo que se ha discutido en los medios y en los analistas, que son expertos o no expertos, pero que emitan una opinión, que decíamos que pues, todo el mundo tiene derecho a una opinión precisamente, y muchas de esas opiniones están sustentadas a partir de la simpatía o de la antipatía al gobierno de México, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que despejarnos un poco de esa parte y tratar, por lo menos en este espacio, digamos, de ser objetivos, como desde la academia, ¿no? Y ustedes hablaban de lo que es la tradición del asilo de México, ¿no? Es decir, para el otro país, digamos, que está haciendo la persecución, digamos, del personaje asilado, pues siempre va a ser el culpable. O sea, siempre, y ellos tendrán los elementos de si realmente lo es o simplemente lo hacen porque, pues por conveniencia política, ¿no? Entonces, creo que del otro lado siempre va a ser de esa manera. Entonces México siempre ha asumido esa parte, ¿no? Porque finalmente, como parte del derecho, el país asilante, lo que se ha dicho es que tienen, digamos, la facultad de calificar, digamos, si aceptan o no aceptan o dar el asilo al solicitante. Entonces, y no es el único caso, digamos, esto lo estamos discutiendo porque es el caso más reciente, ¿no? Pero México, como ustedes han dicho, pues ha estado en muchas otras situaciones, ¿no? En el 73 en Chile creo que fue uno de los casos más conocidos, pero mucho antes también en los 30 también, o sí fue en los 30 cuando con León Trotsky, ¿no? O sea, un personaje pero súper importante, o sea, de los pesos pesados en lo que era la reciente Unión Soviética, perseguido por el régimen de ese país, y que finalmente nadie aceptaba, digamos, otorgarle el asilo a Trotsky, y llegó finalmente a México, que digo, aunque finalmente murió aquí también en otras circunstancias también bastante complicadas, ¿no? Pero creo que sí tenemos que ir rescatando también esta parte, ¿no? Es decir, ¿por qué México lo está haciendo ahorita, ¿no? No solamente es de esto, sino que siempre se ha tenido esa tradición, ¿no? del asilo en nuestro país, ¿no? Y yo creo que esto responde mucho, por eso creo que es siempre importante conocer nuestro legado histórico. Recordemos cómo la pasó en su momento Benito Juárez, ¿no? Cómo fue en este caso el final para Porfirio Díaz, que de igual forma tuvieron que estarse moviendo o bien irse a otros países para poder también tener como esa tranquilidad. Y algo que busca mucho México, de acuerdo a lo que siempre ha expresado y ha generado, es precisamente este sentido de justicia, paz y, lo más importante, el respeto por la vida misma. Por ello vemos que dentro de nuestras normas se genera también una conciencia de reinserción social, no como en otros países donde sí hay una pena de muerte. Entonces, México tiene muy claro esta parte. Yo creo que, bueno, en general todos los mexicanos, que puede ser que nos equivoquemos, o en este caso hay una diferencia de ideas y que por supuesto pone en riesgo la vida de muchas personas. A veces una idea puede detonar muchas cosas, y que efectivamente León Trotsky creo que es uno de los ejemplos de la diplomática mexicana más controversiales, pero sin duda desde un punto de vista ya académico uno de los más acertados, tomando en cuenta las normas y las leyes que hay a nivel internacional, y que nos dicen, pues sí, a lo mejor la Unión Soviética no iba a estar contenta, no iba a estar de acuerdo. Por supuesto, se sabía el riesgo de ello, pero sí fue muy claro. A ver, León Trotsky, estamos protegiendo a la persona, no a las ideas, no a lo que representa, sino era a la persona, que es lo que tiene que prevalecer, o prevalece mucho desde hace, pues yo creo que comentaban, ¿no? Más de 200 años de la política exterior mexicana, y que le ha permitido precisamente mantener como ese, pues digamos, llamémosle un tablero limpio en ese sentido,
una bandera blanca objetiva y que nos dice, sí, pues México sabemos que sabe de las consecuencias de sus acciones, pero algo que sí se lo ha caracterizado, yo creo que quiero reiterar mucho en ello, es el apego a las normas y a las leyes internacionales y sobre todo el respeto a la vida humana. Sí, justo decían, comentaban en esto infinidad de análisis que ha habido, que no es lo mismo ser experto en relaciones internacionales que experto en derecho internacional, decían, ¿no? Entonces muchos pues emitían opinión a partir de lo que escuchaban o lo que veían, ¿no? Pero el derecho internacional realmente pues hay especialistas sobre el derecho internacional, y lo que está peleando México, dicen, pues es que se ajuste al marco jurídico internacional. Maestra. Sí, justamente retomar los puntos que comentaba el maestro Adrián. La política exterior tanto de México como de muchas otras naciones es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Que es el tema aquí más escabroso, más importante, y cómo fue también el proceso de detención, ¿no? del expresidente en Ecuador. Entonces, pues ya hay tribunales incluso dentro del mismo Ecuador que están haciendo fallos, ¿no? O están haciendo esta declaración de que el proceso no se siguió y no se están respetando las garantías mínimas, ¿no? Para un proceso de detención tal cual dentro de Ecuador. Entonces, si no se está cumpliendo o no se está respetando la norma, pues imagínense, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos en este sentido, y fuera de las ideologías o de la postura política, como comentaba el maestro Javier, lo que prevalece o lo que debería prevalecer es el derecho internacional, ¿no? Y hay también instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Entonces, este tipo de entidades jurídicas pues son quienes también llevan a cabo un proceso de investigación y quienes deciden o hacen hincapié en quién tiene la responsabilidad y bajo qué casos, ¿no? Entonces, México ha sido bastante claro en el sentido de decir, bueno, que se siga la investigación y que se determine, ¿no? Quién es o cuál es la responsabilidad que tiene qué personaje dentro de la dirigencia de un país. Sí. Bien, ha habido una condena casi unánime a nivel internacional, eso lo decíamos en un principio. ¿Por qué creen ustedes que se da esta condena de esa manera tan aplastante, tan apabullante, casi excepto El Salvador y algún otro país que se han abstenido? ¿Por qué creen ustedes que se da estas respuestas y no de manera distinta, digamos? ¿Por qué? O sea, ¿qué se espera evitar? Pues yo creo que en un principio, pues la verdad es que todos los países están como tratando de ponerse en la postura de lo que generó México. El hecho de que toques mi embajada prácticamente es el hecho de no tener un respeto por algo que ya teníamos de común acuerdo, recordando que la embajada, digamos, como tal, es una extensión del territorio mexicano, en este caso, ¿no? Y que de esa forma, al no estarlo respetando, prácticamente es como si yo entrara a tu casa y sacara a la persona que tú estás resguardando. Pero, digamos, otro país puede estar pensando, bueno, se lo está haciendo a México, quiere decir que entonces le estoy abriendo la puerta a que lo pueda hacer otras embajadas, a que se lo pueda hacer alguien simplemente porque a lo mejor no estoy de acuerdo con cómo está llevando las cosas conmigo, en este caso con mi país, y que de esta forma, ¿qué va a suceder? Que va a tener como una repercusión donde todos los países dicen, bueno, yo estoy confiando en que tú, Ecuador, que es en este caso, estás respetando, el derecho internacional, estás respetando los territorios de las embajadas que ahí se encuentran, y que entonces se cuestionan, bueno, ¿a mí qué me espera si de repente, si de por sí ya tengo alguna fricción o un desacuerdo? Que también entren a mi embajada, que también, digamos, viéndolo ya en un termo a lo mejor más exagerado, invadan mi territorio y que de esta manera se desaten como otro tipo de cuestiones que finalmente puedan fracturar no nada más la relación con México, sino con muchos países vecinos y con otras organizaciones de las cuales son parte.
Sí, justamente considero que es uno de los puntos el hecho de, bueno, si ya pasó una vez, existe el riesgo de que pueda suceder una segunda o múltiples veces con otras naciones, ¿no? Y sobre todo naciones vecinas. Entonces, obedece justamente a ese punto, pero también porque México ha sido un país de apertura y pues un país que promueva la paz, ¿no? Dentro de este escenario internacional, pues es un país que siempre ha sido amigo de muchas naciones y pues justamente se ve ahorita el respaldo, pues no solo de América Latina, ¿no? Tenemos también por ahí la postura de Estados Unidos, que también condena estos actos realizados en la Embajada de México, de Canadá, que fueron un poco tardías las posturas, sin embargo también respaldan a México, la Unión Europea. Sin embargo, bueno, hay países que se mantienen un poco más precavidos en el hecho de, bueno, no nos vamos a posicionar a favor o en contra de una de las naciones, sin embargo, pues proponemos que se dirima el asunto pues por medios de solución pacífica, ¿no? Entonces, pues básicamente serían esos dos puntos. Por un lado, cómo México ha apoyado a otras naciones o ha sido promotor de la paz, de la cooperación, y por el otro lado el hecho de pues tratar de evitar, ¿no? una segunda invasión a una embajada. Sí, ¿qué implicaría si la gente, bueno, no la gente, sino si las naciones no emitieran esos posicionamientos tan claros? ¿Qué implicaría si se dejara este precedente? Creo que de alguna manera ustedes ya lo han dicho, ¿no? Pero ¿qué otras consecuencias habría? Porque eso creo que no solamente sería en América Latina o entre dos países, sino que eso deja un precedente a nivel mundial. A nivel mundial, en el sentido de que pues cualquier país llegue, como ya lo decían ustedes, ¿no? Llega y finalmente se posesiona o invade una embajada, ¿no? O sea, ese es el precedente, y eso sobre todo, creo que sobre todo los países más débiles, hablando de sin fuerza militar, etcétera, son los que realmente buscan también evitar, ¿no? Y en este caso, en este contexto también se analizaba, ¿no? O había de alguna manera cierta sorpresa en el sentido de cómo Argentina también apoyaba a México, por lo menos estaba en contra de esta situación ocurrida, y analizaban, ¿no? Bueno, ¿por qué Argentina? Si Argentina, su presidente, pues todo el mundo lo hemos escuchado, por lo menos, o visto, cuál es su posición, ¿no? Apoya abiertamente a Israel y dice, no estoy en la neutralidad, yo estoy hacia donde va Israel, ¿no? Y sabemos hacia dónde va Israel dentro del área donde se encuentra. Pero en este caso fue a favor de México. Entonces lo que se analiza aquí es que también en el caso específico con Venezuela, pues tienen asilados venezolanos en la embajada de Argentina. Entonces, ¿qué pasaría si ellos respaldaran a Ecuador? Bueno, entonces le darían vía libre a que Venezuela dijera, bueno, yo entro a tu embajada y saco a aquellos que para mí, o sea, así como lo dijo Ecuador, o sea, diría Venezuela también, para mí son culpables también, y entonces pues véngase para acá, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y no los dejó salir. Porque el salvoconducto entiendo que es parte del derecho internacional, ¿no? De que cada país tiene que otorgar al país asilante para que el refugiado o el asilado pueda salir de ese territorio. ¿Es correcto? Sí, en el sentido de qué tan importante es el asilo, pues prácticamente es una tradición, ¿no? Por parte de México, que pues no únicamente ha sido en América Latina, sino en distintas situaciones. Ya mencionó el caso de Trotsky. Sin embargo, también en la Guerra Civil Española, ¿no? También como México pues dio cobertura o recibió a ciudadanos españoles. Sin embargo, en esta situación con Ecuador, bueno, estamos hablando de pues un personaje que pues va a seguir un juicio, ¿no? Si las condiciones siguen como han estado. Sin embargo,
Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer una declaración, como mencionaba, ¿no? del presidente de Argentina, sobre un punto geográfico que está pues en otro continente, que hacer una declaración de un país vecino, ¿no? Entonces, la situación geográfica pues atiende a una cercanía, y pues justamente es este riesgo, ¿no? de iniciar una serie de acciones por parte de no solamente Ecuador, sino pues prácticamente toda América Latina, que va a atender en cierta manera a los intereses de cada una de las naciones, y que puede afectar a miles de personas, ¿no? Que en su momento puede ser algún tipo de trámite que estén solicitando, y lo máximo podríamos tocar temas como el asilo político, ¿no? Maestro Javier. Así también yo creo que cabe mencionar el hecho de una cuestión. A veces son los representantes de gobierno, quien es, por ejemplo, ahorita el representante de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo es en Argentina, y así en de sus diferentes países. Y otra cuestión es Argentina como Estado, entendiendo estos elementos que componen el Estado, cómo se refleja al exterior, y que de esta manera cambiar una política así tan tajantemente no es posible hacerlo. Por ello, México, a pesar de que ahorita sabemos que existe un ambiente, yo creo en Latinoamérica, o bueno, en América en general, donde casi o somos izquierda o somos derecha y no hay como puntos medios. Sin embargo, muchas veces son los representantes quienes traen como este corte, esta forma, y aunque quieren muchas veces llevar a cabo sus actividades o sus acciones bajo ese corte de ideas, tampoco se pueden desligar, en este caso, de lo que mencionábamos al principio, de las doctrinas, en este caso, que prevalecen o dictan cómo tiene que ser el comportamiento de México ante el exterior, y que de esta manera tengamos como un margen de actuación. En ese sentido, Argentina tampoco se puede, por ejemplo, como el ejemplo que comentaron, desligar de decir, pues bueno, voy a apoyar a los venezolanos, porque también puede haber una situación de intereses. México, digamos, se distingue en ese sentido, ¿no? Sí tengo un interés sobre, en este caso, Ecuador, que tengamos una actividad comercial, económica, educativa, etcétera, ¿no? En diferentes temas. Así también como el hecho de no voy a intervenir ni voy a posicionarme sobre lo que sucede contigo. Sin embargo, algo que sí voy a hacer, y por qué se generan este tipo de prácticas, es el hecho de, si sé que una persona me está pidiendo ayuda y le puedo dar la mano porque su vida corre peligro, y sé que a lo mejor tú lo vas a enjuiciar de una manera, pues, digamos, muy... donde la vida va a correr mucho riesgo, entonces creo que ahí es donde empieza a tomar como partida de estas son mis doctrinas, estos son mis principios, y me apego a ello porque también así está diseñado el derecho internacional. ¿Y qué podemos perder? Pues un poquito el Estado de Derecho, ¿no? Donde decían, pues bueno, si ya cada quien puede hacer lo que sea a nivel internacional, pues imagínense lo que ya hubiera hecho Estados Unidos en determinado momento. Por eso México también ha tenido ese posicionamiento, esa prudencia de decirle incluso a veces a Estados Unidos, no son así las cosas, no las vamos a hacer de esa manera. Y efectivamente Estados Unidos pues obviamente no le ha parecido nada simpático, pero pues dice finalmente, pues también se entiende y dice, bueno, este es mi socio comercial y así lo voy a visualizar. Y en otros campos se dan cuenta que pues así tienen que ser. No, y hasta López Obrador que lo reclamó, ¿no? O sea, sí, en una mañanera, ¿no? O sea, somos socios, y ha sido una posición bastante tibia, dice, y ya después de los videos sale ya una posición ya mucho más clara y contundente de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, si les parece, entonces emitimos una reflexión final, a ver qué les parece, quién pierde más, quién gana más, o lo que ustedes quieran comentar de este conflicto, ¿no? Bueno, en un balance... digamos que al que todos aspiramos, y en esta situación de pues querer procurar cooperación, paz, yo creo que todas las naciones pierden, ¿no? Porque es un evento desafortunado,
del cual estamos siendo testigos, y estamos pues viendo una situación en la que no se respetan los derechos humanos. Sin embargo, en términos prácticos o reales, pues estamos viendo cómo Ecuador se está quedando sin respaldo, ¿no? Estamos viendo cómo pues ante los hechos sucedidos, México tiene un respaldo de toda América Latina y pues de la del gran número de países a nivel mundial, con claramente sus excepciones. Y pues resaltar, ¿no?, que también México ha sido un personaje, una nación bastante importante en América Latina, promotor de muchas de las doctrinas y de los principios de política exterior, y que no es la excepción, ¿no? Estamos viendo nuevamente su liderazgo al tratar de resolver esta situación por medios pacíficos y medios de derecho internacional. Así es, y bueno, con respecto a una reflexión final, yo creo que también, digo, ahorita no, a lo mejor no ahondamos, no hay el tiempo, pero Ecuador tiene un contexto ahorita bastante complejo al interior. No es tampoco como decir, el representante ahorita ecuatoriano, creo que tiene o está demostrando cierta inexperiencia, ciertas acciones quizás un tanto desesperadas por poder legitimar su poder, la forma en cómo llegó ahorita al gobierno, y que pues, en 2025 le corresponde volver a generar elecciones, a convocar elecciones, y que de esta manera él, tratando como de justificar sus acciones, buscó esta vía desesperada, quizás sin dimensionar todas las consecuencias que iba a generar a nivel internacional y sobre todo con los países vecinos, y quedarse pues digamos de alguna manera, pues él posiblemente digamos un tanto solo, ¿no? Porque yo creo que con los hermanos ecuatorianos sabemos que va a seguir como este hermanamiento, este acercamiento con ellos, esta colaboración que mencionaba la maestra, que precisamente con ellos no se rompe, sino más bien es con los representantes que tomaron, creo, acciones bastante pues desesperadas, sin calcular exactamente el costo que iba a generar, y que pues no es lo más correcto, y que México yo creo que sigue demostrando que tiene una política exterior ejemplar, que sigue el apego a derecho y el apego a la vida y el respeto de los derechos humanos. Gracias. Bueno, como comentario también, creo yo que la comunidad internacional de alguna manera también pierde, porque se deja un precedente bastante delicado, en el sentido de que en el futuro cualquier otro país que se sienta realmente con el derecho de poder invadir, porque dice tengo el derecho, lo puede hacer. Y yo creo que sí es un precedente bastante pues delicado, en el sentido de que pues no había algo similar en el pasado, excepto, decían que ni siquiera en tiempos de guerra, pues ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial o en las peores dictaduras. Entonces eso deja un mal precedente, aunque también Israel pues ya lo hizo también apenas, ¿no? con la embajada de Irán en Damasco, si no me equivoco, ¿no? Pero eso ya implicó una respuesta, y eso es lo que genera, ¿no? Precisamente esto. Otro punto que me gustaría hacer, y es como retomar un poco lo que ustedes han dicho, ¿no? Es la defensa de la figura del asilo, ¿no? Aquí México no está en realidad analizando quién tiene o no tiene la culpa. Creo que ustedes han sido muy claros en el sentido de que lo que se defiende es la vida de la persona perseguida, y esa figura lo ha manejado, creo, bien México. Y finalmente Ecuador también, pues ya hemos analizado aquí varios de los aspectos, pero creo también estaba en negociación su ingreso a la Alianza del Pacífico, que es con Chile, con Perú, Colombia y México, y no recuerdo qué país del sudeste de Asia, si Singapur o no me acuerdo qué país también está en esta alianza. Y con esto pues se rompe, ¿no? Prácticamente pues México no va a apoyar, ¿no?, el ingreso. Si no hay una relación, pues menos te voy a apoyar, ¿no?, a ingresar en esta alianza. Entonces pues de esta manera hemos concluido esta charla. Invito a quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, si quieren emitir algún comentario ahí en el chat, adelante ahí en los comentarios, o hacer alguna pregunta. Estoy seguro que aquí la maestra, el maestro seguramente lo van a leer y les van a contestar. Y bueno, pues esperemos que
nos acompañen en el próximo episodio de este podcast titulado Oaxaca Retrospectiva y Perspectiva. Y pues muchas gracias por venir, maestra Naray. Gracias, maestro. Pues gracias por la invitación y un gusto de nuevo estar con ustedes. Gracias, maestro Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Oaxaca. Retrospectiva y perspectivas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Vasconcelos Radio. Emociones sonoras.